Buenos días, profe, ¿cómo está? Vamos a explicar el quiz número 2 de la unidad 8 y dice lo siguiente. La figura muestra un cilindro de madera de 262 gramos y una longitud de 12.7 centímetros con 13 vueltas de alambre enrolladas alrededor de él longitudinalmente, como lo podemos ver aquí en la figura. De tal modo que el plano de la espira del alambre contiene el eje del cilindro. La pregunta es, ¿cuál es la corriente mínima de la espira que impedirá que el cilindro ruede por un plano inclinado en un ángulo θ con respecto a la horizontal? La presencia de un campo magnético uniforme y vertical de 477 militesla. Si el plano del devanado es paralelo al plano inclinado. Entonces, aquí tenemos nuestros datos: la masa del cilindro, n, el número de vueltas, la longitud del cilindro y la magnitud del campo magnético, que es paralelo, que está aquí verticalmente. Entonces, primero que nada hay que conocer que aquí va a circular una corriente y se va a formar un μ. Entonces, lo primero que hay que conocer es que vamos a tener una torca debido a este campo magnético. Este campo magnético nos va a ocasionar una torca que va a ser igual a μ cruz B. ¿Ok? Esta es la torca que nos va a generar el campo magnético. Y esta torca que va a buscar alinear a esta μ que quede paralelo con el campo magnético que tenemos acá, ya que esta μ, como podemos ver aquí, está de forma perpendicular al cilindro. ¿Ok? Entonces, lo siguiente que hay que conocer es que, bueno, esta μ es el momento dipolar y podemos conocer su magnitud. La magnitud del momento dipolar va a ser igual a el número de vueltas por I por el área. ¿Ok? La magnitud del momento dipolar. Pero también hay que conocer esta parte de aquí, que es el área. Y el área no sabemos, bueno, sí la podemos calcular, ya que podemos decir que el área va a ser igual a, en términos de R, a 2 veces R por el largo del cilindro. ¿Ok? Este es el área. Y creo que voy a cambiar de color, profe, porque ya no me está pintando el rojo. Entonces, aquí tenemos el área. Lo voy a reescribir porque quedó muy fea. 2 veces R por L. ¿Ok? Entonces, este es el área generada por la espira. ¿Ok? Entonces, ahora podemos pasar a este esquema de aquí. Lo vemos de lado, el dibujo que tenemos aquí. Y como podemos observar, existe una torca debido al campo magnético. Y esa torca hace que esto gire para acá. Pero como está en equilibrio, tiene que haber una segunda torca, que es la torca que ocasiona la fricción, y entonces hace que gire para acá. Entonces, se supone que este sistema debe de estar en equilibrio. Y para que esté en equilibrio, vamos a tener que la torca de la fricción va a ser igual a F por R. ¿Ok? Entonces tenemos torca de la fricción que es igual a F por R. Y esto va a tener que estar en equilibrio con la torca del campo magnético, que está aquí. La torca de la fricción debe estar en equilibrio con la torca del campo magnético. Y la torca del campo magnético tenemos que es igual a... No, antes que esto, bueno, podemos decir que la torca de la fricción tiene que estar en... así. Si voy a cambiar de plumón, profe, porque tampoco se está viendo muy bien. Entonces, hay que conocer Fr, antes que nada. Fr. Y Fr va a ser igual a μ por B por el seno del ángulo θ. ¿Ok? Eso va a ser μ. Voy a escribir esto aquí. La torca de la fricción tiene que estar en equilibrio con la torca del campo magnético. ¿Ok? Entonces ya tenemos cómo calcular la fricción. Y ahora que seguía, vamos a ir
sacando datos porque conocemos el valor de mu. Entonces, vamos a ir sustituyendo, ya que mu va a ser igual a n por i por a. Entonces simplemente lo sustituimos en esta fórmula. Entonces, por lo tanto, vamos a tener que fr va a ser igual a mu, que es igual a n por i por a, pero que es a. A es igual a 2 por r por l. Entonces aquí lo escribimos 2 por r por l. ¿Y qué falta? Esta parte de aquí, b por el seno del ángulo teta. ¿Ok? Entonces ya tenemos aquí en nuestra fr. Y como podemos ver, se nos van las r's porque están de ambos lados de la ecuación. Y entonces nos queda lo siguiente: f va a ser igual a n por i por 2 por l por b por el seno de teta. ¿Ok? A esta expresión hemos llegado, y lo único que faltaría conocer sería esta parte de aquí, que es la fricción, y eso lo podemos conocer si aplicamos la segunda ley de Newton con la sumatoria de fuerzas, que va a ser igual a 0. Entonces nos damos cuenta que estamos trabajando con este esquema de aquí, que esto va a ser igual a mg por el seno de teta, debido a que la fricción se encuentra aquí. Entonces tenemos que la fricción va a ser igual a m por g por el seno de teta. Entonces ya podemos igualar. Mg por el seno de teta va a ser igual a esto que tenemos arriba, por 2l por b por el seno de teta. Y que nos damos cuenta que de ambos lados de la ecuación aparece el seno de teta, entonces se va. Y nos queda que mg va a ser igual a n por i por 2 por l por b. Entonces ya tenemos todos nuestros valores y la incógnita aquí es i. Entonces despejamos hacia ahí y nos queda que i va a ser igual a mg por 2 por n por lb. ¿Ok? Y esta es la fórmula que hay que aplicar para conocer la corriente I. Aquí lo importante es que había que igualar la torca causada por la fricción con la torca causada por el campo magnético y conocer claro el valor de fuerza de fricción, que lo conocemos gracias a la segunda ley de Newton, y pues ya despejar hacia ahí. Entonces aquí podemos sustituir los valores. Teníamos una masa de 262 gramos que va a multiplicar a g, la fuerza gravitatoria 9.81, va a dividir a este 2 a el número 13 de número de vueltas por la longitud, que era 12.7, y finalmente 477 mini teslas. Entonces 477 por 10 a la menos 3 teslas. ¿Ok? Entonces metemos todos estos números a la calculadora y realizamos la división, y vamos a obtener un valor para I de 1.63 amperes. Y esta es la respuesta final de nuestro problema del quiz. Espero que le haya gustado, profe. Le dibujo al Cuquito por acá. Cuco está feliz. Gracias, profe. Nos vemos.